Bueno chicos, hola, hoy vamos a empezar a explicar esta primera unidad, ¿sí? Que habla acerca de qué es el hombre. Cuando nosotros hablamos del hombre, lo hacemos en forma general, ¿sí? Y estamos hablando de lo que es la especie humana. Y esto se entiende tanto el hombre, el varón, como la mujer. Si no lo hacemos con referencia al género, sino simplemente de forma abarcativa, entendiendo a la especie humana. Cuando hablamos del hombre, entendemos que este concepto es estudiado y es tomado como objeto de estudio por diversas ciencias. Por ejemplo, la medicina toma como objeto de estudio al hombre, entendiendo y buscando su salud del cuerpo. La psicología también toma en cuenta a la salud del hombre desde la forma de sus conductas y su salud mental, podríamos decir. La política en sus relaciones. La economía en cuanto a la administración de los recursos, ¿sí? Que van haciendo los hombres. Y también podríamos nombrar otras ciencias, ¿sí? Por ejemplo, la sociología, que busca las relaciones o las vinculaciones entre los hombres, la historia, que busca estudiar los sucesos y acontecimientos que fueron pasando a lo largo de su vida o de la historia en general, y también tiene como objeto de estudio al hombre. Nosotros vamos a centrarlos desde una ciencia que es la antropología, ¿sí? Que también va a buscar dar una definición acerca de lo que es el hombre en sentido general. Y esta antropología se va a relacionar con la filosofía para buscar dar una definición mucho más completa, mucho más abarcativa acerca de lo que es el hombre, ¿sí? De cuáles son sus características esenciales que lo configuran y que lo definen y que lo diferencian del resto de las cosas creadas. Bien, ahora lo que vamos a explicar son los diferentes momentos históricos. ¿Por qué esto es importante? Porque a medida que va cambiando, ¿sí?, las épocas históricas, también se va modificando el concepto del hombre, ¿sí? O van apareciendo nuevos autores o nuevos filósofos también que nos van dando diferentes características o se van centrando en diferentes características que tiene la persona humana. ¿Cuáles son los momentos históricos? Podemos nombrar que hay 4 momentos, ¿sí? O también pueden aparecer 5. Primero es la antigüedad. Luego está lo que es la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Hay algunos autores que ubican una etapa extra, ¿sí?, un momento histórico extra en esta etapa contemporánea, llamándola postcontemporánea o postmodernidad, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a guiar solamente con estas 4 como para empezar a profundizar sobre lo que es el concepto del hombre. En la época antigua, ¿sí?, la visión del hombre estaba centrada sobre todo en lo que es la razón. Aparecen grandes pensadores como son los filósofos, por ejemplo Sócrates, Aristóteles, que empiezan a describir que lo que lo define al hombre es esta capacidad de la razón, de poder pensar, de poder empezarse a preguntar y a cuestionarse sobre ciertas cosas. Aparece también, por ejemplo, Platón, que nos habla de esta dualidad del hombre entre las cosas sensibles del mundo y las cosas inteligibles, o la capacidad de pensar, de razonar, ¿sí?, de la búsqueda de uno mismo, ¿sí?, búsqueda de uno mismo. Y esto podríamos decir que es el pensamiento central de lo que es la época antigua. Luego tenemos la época medieval, ¿sí? A grandes rasgos, la época medieval está marcada por lo que es el inicio del cristianismo. Entonces, la figura del hombre está fundamentalmente relacionada con la imagen de Dios, ¿sí? Hay un teocentrismo, podríamos decir. ¿Qué es un teocentrismo? Es que Dios es el centro, ¿sí? El hombre es considerado como el cristiano. Y si en esta época, la época antigua, el ideal de hombre era el sabio, era el que mejor tenía conocimiento y dominio de la razón y de la búsqueda de uno mismo, en la época de la Edad Media, el ideal del hombre es el santo, ¿sí? Es el que puede llegar a tener un contacto y una vinculación más profunda con Dios. Todo pasa por la relación con Dios, ¿sí? Acá aparecen términos complejos como por ejemplo el pecado, aparecen
Pecado, ¿sí? Aparece una definición del hombre más en vinculación con ser creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos una época sumamente centrada en esta imagen de Dios, ¿sí? Y el hombre se lo va a relacionar o se lo va a vincular justamente con esta figura. Luego tenemos la Edad Moderna. En la Edad Moderna tenemos como una vuelta a lo que es la Edad Antigua, ¿sí? Vuelve a aparecer el ideal de la razón, ¿sí? Tenemos la época de los grandes avances científicos, los grandes descubrimientos, ¿sí? De la ciencia, de la técnica. Ciencia, técnica, que también van definiendo una imagen del hombre. Acá en la época moderna hay un súper rechazo a lo que era la época medieval. Incluso los modernos definían que la época medieval era como una época oscura, negativa, mala, que no había traído ningún aporte al hombre, ¿sí? Que lo había asumido en esa relación solamente con Dios y lo había negado, lo había de alguna forma limitado en todos los conocimientos que podía desarrollar. Entonces en la época moderna tiene el paradigma del progreso, ¿sí? El hombre de la época moderna es un hombre que todo lo puede, que con el dominio de la razón y de la ciencia y de la técnica puede lograr y dominar, ¿sí? Que también está otra palabra muy importante, el dominio, puede dominar todo lo que quiera, ¿sí? Obviamente el ideal de esta época es el hombre científico, ¿sí? El que descubre, el que inventa, el que desarrolla. Y después tenemos la época contemporánea, en donde el hombre también se vuelve de alguna manera a criticar a la época anterior, que era la época moderna. ¿Y esto por qué sucede? Porque al fin de la época moderna tenemos el periodo de lo que son las guerras, ¿sí? Estas guerras demostraron que todo este ideal de hombre, de dominar la razón, de tener conocimientos y dominio de lo que es la ciencia y la técnica, no sirvió para nada porque el hombre se vio sumergido en una pobreza total con el desarrollo de las guerras. Entonces, después de estas guerras, surge un movimiento que se llama el existencialismo, que vuelve a preguntarse el hombre cuál es el sentido de su existencia, o qué es lo que al hombre lo hace ser hombre, ¿sí? Este existencialismo vuelve al hombre a un replantearse cuáles son las características y qué es lo que lo hace justamente tener un lugar particular al resto de las cosas creadas. La época contemporánea o la época postmoderna, podríamos decir, es una época que no hay una única definición del hombre. Sí, el hombre es muy diverso, el hombre es aquella persona que puede desarrollar la ciencia y la técnica, es el hombre que puede lograr todo lo que quiera, pero también es el hombre capaz de generar guerra, de generar destrucción, ¿sí? Hay como una dualidad entre lo bueno y lo negativo que genera el hombre. Entonces, esto es un poquito una imagen histórica a grandes rasgos de las diferentes características que puede llegar a tener el hombre en su persona. Bien, y así como decíamos que hay diferentes momentos históricos, en cada uno de esos momentos históricos se fueron dando diversas definiciones acerca de lo que es el hombre. Nosotros vamos a tomar dos autores que van a ser centrales para la materia para entender este concepto del hombre. Uno es Italo Gastaldi. Él nos habla del hombre centrándose en dos cuestiones. Primero, en las relaciones que los hombres establecen entre sí. Esta va a ser la matriz, ¿sí?, de la forma en que vamos a definir a lo que es el hombre. El hombre, dice, tiene 4 relaciones. Se relaciona con los demás, se relaciona consigo mismo, se relaciona con la naturaleza y se relaciona con lo trascendental. Lo trascendental nosotros lo podemos entender como Dios, ¿sí?, esta imagen cristiana del Dios trino, o también puede entenderse con cualquier ser superior, ¿sí? Puede ser de otras religiones, puede ser con ideales, con valores. Siempre el hombre ocupa este lugar, si no lo ocupa Dios, con otro concepto, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que en la época contemporánea este concepto puede ser sustituido por, qué sé yo, el dinero, la moda, ¿sí?
la moda, algún autor específico que tome, o algún actor, ¿sí? Algún cantante. Siempre este ideal de lo trascendente puede ser reemplazado, pero tiene que sí o sí estar. Y también, cuando Italo Gastaldi define lo que es el hombre, dice que es un ser que está en continuo progreso, ¿sí? En continuo movimiento por definir quién es, ¿sí? Y definir y construir su personalidad. Y otro autor que vamos a trabajar también en la materia, que nos aporta muchísimo para entender a lo que es el hombre, es Boecio. Boecio es un autor de la época medieval, pero que igualmente sus escritos siguen teniendo resonancia en la actualidad. Boecio define al hombre como una sustancia individual de naturaleza racional. ¿Qué significa esto? Vamos a como partir la definición en dos partes. De sustancia individual significa que el hombre tiene una existencia en sí mismo. Si es un individuo, es un ser que se puede definir a sí mismo. Y de naturaleza racional es poner el acento justamente en la razón como en la capacidad humana que lo va ayudando a definir lo que es el hombre. Hoy en día también, y gracias a diversos estudios, podemos añadir, ¿sí?, a esta definición de la razón también lo que son las emociones o los sentimientos, ¿sí? Y ahí empezamos a tener como una definición mucho más completa acerca de lo que es el hombre.